jóvenes estudiantes. Les habla el profesor Lelis Laván Humillo, profesor encargado del área de física. En esta oportunidad vamos a ver el tema de vectores. Los vectores son muy útiles en la vida diaria. Vectores 1. Vamos a ver la primera parte de vectores. Un vector es un segmento de recta orientado que sirve para indicar la dirección de las magnitudes vectoriales. Un vector por lo general tiene tres elementos: lo que es el módulo, llamado magnitud del vector, como observamos en la gráfica. Para denotar vector, primero le damos una letra, sea mayúscula o minúscula. Encima de la letra le ponemos una flecha o una rayita en algunos casos. Eso va a significar el vector. Y para denotar su módulo, su longitud, vamos a colocar dos barras o simplemente, como dice, o simplemente colocamos la letra que hemos designado, en este caso la letra A asignada. Esa es la notación de módulo. Y el ángulo alfa indica la dirección del vector. La suma de vectores, o llamado también vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a dar cuatro vectores. Los vectores A, B, C y D. Entonces, ¿cómo se define el vector resultante? El vector resultante o suma, su mismo nombre lo dice, será sumar los cuatro vectores en esta oportunidad. Pueden ser más de 4, n vectores, un número finito de vectores. Ese es el vector resultante. Cálculo del vector resultante. Para calcular el vector resultante hay varios métodos, gráficos y analíticos. Vamos a ver el método gráfico, que es el método del polígono. Su mismo nombre lo dice. Entonces siempre nos van a dar, por ejemplo, acá tenemos dos vectores que están en un mismo plano, el vector A y el vector B. Entonces vamos a uniendo los dos vectores, uno a continuación del otro, manteniendo su forma. ¿Qué es el vector resultante? Por el método gráfico, es aquel vector que me cierra el polígono. Como vemos, ahí está cerrando el polígono. En este caso hemos formado un triángulo, y además podemos observar que lleva signo contrario al conjunto de vectores. Entonces el vector resultante cierra el polígono y además lleva sentido contrario que el conjunto de vectores. Caso especial, por ejemplo, cuando vemos, en este caso tenemos cuatro vectores, se ha formado ya una figura cerrada, pero ojo, tener en cuenta que esos cuatro vectores llevan el mismo sentido. Entonces ya no hay polígono por cerrar. Ese se llamaría un polígono cerrado. La resultante sería 0. Muy caso diferente cuando uno de ellos hubiera llevado sentido diferente. También vamos a tipo. Ahora pasamos a la gama de ejercicios. Ejercicios de aplicación. El primer ejercicio dice: en los siguientes casos hallar el vector resultante. Me dan la primera gráfica. Tenemos cuatro vectores. Entonces, ¿qué podemos observar del gráfico? Observamos que el vector B, C y D llevan el mismo sentido. Entonces, observamos que sabemos que el vector resultante de esos sería el que me cierra el polígono. Ahí tenemos un vector sentido contrario. B más C más D es igual al polígono, al vector A. Así entonces, por definición, tenemos que la resultante sería la suma de los cuatro vectores, sin interesarme sentido. A reemplazar lo que ya obtuvimos anteriormente, tenemos que el resultante sería A más el vector A, sería entonces dos veces el vector A. El siguiente ejercicio número 2, tenemos un polígono que es un triángulo. En el gráfico podemos observar dos vectores que llevan el mismo sentido y uno que lleva sentido contrario. Entonces decimos que el vector A más el vector B es igual al vector C. Así entonces ya sabemos que la resultante es la suma de los, en este caso, tres vectores, A más B más C. A reemplazarlo, sabemos que
A más B vale C, más el vector C, el resultante sería 2 veces el vector C. El ejercicio 3. Tenemos del gráfico, ahí podemos observar dos figuras. Primero tenemos el trapecio, entonces tenemos 4 vectores, un trapecio figura, pero 3 de ellos llevan el mismo sentido. Entonces del gráfico podemos decir que el vector A más el vector B más el vector C es igual al vector F. Y además el triángulo que podemos observar ahí, el vector D más el vector E es igual al vector F. Así la resultante sería la suma de los 6 vectores A más B más C más D más E más F. Entonces al reemplazar tenemos que la resultante sería, sabemos que A más B más C es F, más DI más C es F, más F sería 3F la respuesta. El ejercicio 4. Tenemos del gráfico, observamos que el vector A más el vector B más el vector C es igual al vector D. Así la resultante, por definición, es la suma de los 4 vectores. Reemplazamos, entonces la resultante sería igual a 2D. Ejercicio número 5. Del gráfico podemos observar que el vector A más el vector B es igual al vector C, y además en la parte inferior el vector D más el vector E es igual al vector C. Entonces así la resultante es la suma de los 5 vectores. Reemplazamos, la resultante sería 3C. Ejercicio 6. Del gráfico podemos observar lo siguiente. Ahí se trabaja también de varias formas. Entonces, considerando ahí, lo que observamos ahí es un polígono cerrado. Teniendo en cuenta, considerando que el vector A sería mi vector de partida, y ese sentido que lleve el vector A es sentido positivo, y los que se oponen sería sentido negativo. Así, el vector A menos el vector C más el vector D menos el vector B, como es figura cerrada, es igual al vector nulo. Entonces, resolviendo una ecuación simple, el vector A más el vector D es igual al vector B más C. Así la resultante sería la suma de los 4 vectores. Reemplazando, ahí puede quedar en función de A y D, A más D o C más B. En este caso ha quedado en función de B más C, es decir que la resultante sería 2 veces B más C a reemplazar. 7. También tenemos una figura cerrada, igual el ejercicio anterior, considerando el vector A, el vector de partida, ese sentido positivo. El sentido de todo vector me da la punta, lo que es la saeta, la flecha. Digo, el gráfico, el vector A menos el vector C más el vector B menos el vector D es igual al vector nulo. Despejando, igualando, pues pasando los negativos al otro miembro, sería el vector A más el vector B es igual al vector C más el vector D. Así la resultante es la suma de los 4 vectores. Como podemos observar, al reemplazar nos queda que la resultante es 2 veces el vector C más D, o también puede ser 2 veces el vector A más B. Sabemos que C más D es igual a A más B. Ejercicio 8. En los siguientes casos hallar el módulo del vector resultante. Ahí nos dan una gráfica. En este caso son vectores paralelos porque todos tienen la misma inclinación, el ángulo θ. Considerando que el vector A es su módulo, mide 6 centímetros, el módulo del vector B 3 centímetros, el módulo del vector C 5 centímetros, el módulo del vector D 2 centímetros. Considerando que el sentido del vector A es positivo, todos los que llevan ese sentido con respecto al vector A se considera positivo, el sentido contrario negativo. La solución tenemos vectorialmente, como me piden el módulo sería entre 2 barras del valor absoluto. El módulo del vector R sería el módulo de ¿quién? El vector A menos el vector B más el vector C menos el vector D. Al reemplazar valores, cuyo módulo sería 6 centímetros. Continuamos el ejercicio 9. Ahí en este caso tenemos una figura que es un cuadrado.
¿Por qué me doy cuenta que es un cuadrado? Que en cada lado, dos lados miden 2 unidades y además son perpendiculares, característica de un cuadrado. Entonces, ¿cuántos vectores tenemos? 3 vectores. Entonces vamos a estos vectores. ¿Qué voy a hacer? Los voy a ubicar uno a continuación de otro. El vector, llamemos el vector A la parte superior, la parte inclinada lo llamo el vector B, y el vector que está verticalmente dirigido hacia arriba, el vector C. Por ejemplo, vector A es color rojo, B color azul y C color celeste. Ahora hemos formado una figura cerrada que en este caso es un triángulo rectángulo. Entonces del gráfico podemos observar que el vector B más el vector C llevan el mismo sentido, es igual al vector A. Entonces la resultante, el módulo, sería el módulo de la suma de los 3 vectores. A reemplazar tenemos que B más C vale A, más A sería la resultante 2A. Entonces si hablamos en módulos, diríamos el módulo de vector resultante es igual a 2 veces el módulo de A. Y como observamos en la gráfica, como es un rectángulo, los 3 vectores miden lo mismo. ¿Cuánto miden? 2 unidades. 2 por 2 sería 4 unidades la resultante. Ejercicio 10. Tenemos en este caso, tenemos conjunto de vectores que formamos una figura cerrada. En mi caso va a ser darle nombre. En la parte superior tenemos un triángulo llamado ahí vector A, vector B. Entonces de ellos dos tenemos una resultante que sería el vector C, que digo el vector X, que mide 5 unidades, que está de color rojo. Ahí tenemos de la parte inferior de esos dos vectores también tenemos otro vector resultante que mide 3 centímetros. Entonces la resultante, la parte inferior a esos vectores le he llamado vector C y vector D. La resultante sería el módulo de la suma de los 4 vectores. Entonces a esos dos vectores resultantes le estoy poniendo color rojo X al color celeste Y. La resultante quedaría en función de X más Y, porque A más B es X y C más D es Y. Entonces la resultante sería el módulo de X más Y. A reemplazar, módulo de X vale, vector X vale 5, Y vale 3, 5. Ambos llevan el mismo sentido de izquierda. La resultante sería 8 centímetros. Ejercicio 11. Tenemos un gráfico. En este caso todavía es un gráfico abierto. Tenemos dos vectores, como ustedes pueden observar. El 4 centímetros es un dato distractor. De esos dos vectores, al cerrar sería el vector resultante, porque sabemos que el vector resultante es aquel que me cierra el polígono. Entonces, ¿cuánto mide eso? Está de color rojo. ¿Cuánto mide según los datos? 6 centímetros. A esos dos vectores la parte superior llamados C y D. Entonces la resultante sería 6 centímetros. El ejercicio siguiente, el ejercicio 12, tenemos en este caso un pentágono, pero lo podemos dividir en dos figuras planas, en un triángulo y un trapecio. La parte superior un triángulo, la parte inferior un trapecio. Entonces de la parte superior, que es, si nosotros formamos una figura cerrada, sería un triángulo. De esos dos vectores, la resultante es el vector de color rojo, que mide 5 centímetros. En la parte inferior del trapecio, el color celeste, que también mide 5 centímetros. Y si nos damos cuenta, ambos llevan el mismo sentido. Cuando los vectores llevan el mismo sentido, se suma. Como en aritmética, si llevan signos iguales, se suma. Si llevan signos diferentes, se resta. En este caso, sumamos. La resultante sería 5 más 5, 10 centímetros, su módulo. Ejercicio 13. Igual, ahí vamos a observar tres figuras geométricas que son tres triángulos. Entonces, en la parte superior tenemos de esos dos vectores el color verde, un triángulo, figura cerrada, sentido derecha. Después el triángulo pequeño que sigue sería sentido izquierda, el vector resultante. Y por último, en la parte inferior, color celeste, sentido derecha.
Por lo tanto, vemos dos vectores de sentidos iguales y uno de sentido contrario, que ambos miden 4 centímetros. La resultante en módulo, valor absoluto, serían los números reales, la norma, sería el valor absoluto, sería 4 sentido derecho, menos 4 sentido izquierdo, que es el color rojo, más 4 color celeste. Y resolviendo, la resultante sería 4 centímetros. Ejercicio 14. Tenemos lo siguiente. Si nosotros observamos, tenemos una figura cerrada. Y además, tener en cuenta que los 4 vectores llevan el mismo sentido. O sea, no hay que completar y tampoco hay un vector de sentido contrario. Cuando todos llevan el mismo sentido y figura cerrada, la resultante es nulo. Entonces, su módulo de vector nulo es 0, o sea, 0 centímetros. Número 15. Tenemos 3 vectores. Entonces, ¿cómo sería la solución? A estos vectores le he dado nombre, les he puesto una letra. Ojo que si ustedes observan, los vectores llamados A, B y C, y no les he puesto nada en la parte superior, eso significa el módulo del vector A. El módulo del vector A, 3 centímetros. El módulo del vector B, 6 centímetros. El módulo del vector C, 7 centímetros. Entonces, por ahora los módulos no los voy a tomar en cuenta. Al final de mi resultado, lo que obtenga, forma analítica. Entonces, observamos del gráfico. Digo, ¿qué observamos del gráfico? Que el vector A más el vector B es igual al vector C. Así entonces nosotros sabemos que la resultante es la suma de los en este caso de los 3 vectores A más B más C. Reemplazamos, la resultante sería A más B vale C, el vector C más C sería la resultante, obtenemos que vale 12. Ahí hemos obtenido un resultado vectorialmente. Ahora lo vamos a ver en módulo. En módulo, entonces el módulo de vector resultante sería 2 veces el módulo de vector C. Como observando la gráfica, el módulo de vector C vale 7 centímetros. Reemplazamos la resultante, entonces nos daría 14 centímetros. Muchas gracias, sigan practicando. La física es práctica también, no solo la parte teórica. Nos vemos en el próximo tutorial.